En el episodio anterior nos quedamos con el cáliz en Roma. Dijimos que existe alguna prueba, efectivamente, de que se puede interpretar como tal, de que el mismo cáliz usado por Jesús era el que utilizaban los sucesores de San Pedro y los que estuvieron usando pues, los distintos papas hasta que tuvo que salir de Roma. La pregunta es, ¿y por qué el cáliz salió de Roma? Bueno, pues el cáliz salió de Roma cuando se produce un hecho que lo pone en peligro. Y es que tenemos que tener una idea clara de lo que pasó con las persecuciones a los cristianos, porque a veces pensamos que fue durante todo el tiempo de las persecuciones, pensamos que acabaron en el siglo IV y que empezaron en el año 60 más o menos, entonces, que es cuando muere San Pedro en Roma, ¿no? Entonces, pues todas estas persecuciones pues son durante mucho tiempo. Y hay como 12 persecuciones, si no me acuerdo mal, si no recuerdo mal. Y entonces estas persecuciones, pues al principio lo que hacían era buscar a personas que eran, desde el punto de vista de los romanos, eran personas ateas. Es decir, los cristianos para los romanos eran gente atea, porque no tenían ningún dios. Claro, y es que los cristianos efectivamente no realizaban, no hacían ningún tipo de imágenes ni veneraban imágenes como sí hacían los otros. ¿Por qué se persigue a los cristianos? Yo creo que vale la pena decirlo también, aunque sea lateralmente. Se persigue a los cristianos sencillamente porque al ser ateos no eran patriotas. Me explico. Los romanos iban asumiendo los distintos pueblos que iban conquistando, pero mantenían normalmente sus dioses, porque era una forma de que la gente se apaciguara, ¿no? Es decir, no les iban a cambiar lo que era fundamental para ellos, que era su religión, y por tanto no pasaba nada. Lo que pasa es que según van tomando pueblos y pueblos, pues al final lo que ocurre es que hay una heterogeneidad enorme dentro del Imperio Romano. Necesitan tener un elemento común. Y entonces cuando deciden hacer un dios común a todos, que era hacer dios al emperador. Claro, para los pueblos que eran todos politeístas, que hubiera un dios más les daba igual. Los únicos que no podían aceptar eso eran los judíos y los cristianos, porque para ellos Dios solo era el creador del mundo, no eran dioses que se encargaban de distintas facetas, ¿no? de la existencia. Entonces, claro, los cristianos se mantienen firmes en que solo hay un Dios y que no pueden dar culto al emperador. Pues efectivamente, al principio se hace una persecución de carácter religioso, pero llega un momento en el que en el siglo IV, y aún así un poco antes, el siglo III, pues lo que está ocurriendo es que el Imperio Romano está absolutamente quebrado. O sea, falta dinero, se necesita, pues no salen las cuentas, ¿no? Y entonces Caracalla, por ejemplo, en el año 212 otorga la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, intentan pues, poder recaudar más, pero la cosa está complicada. Y entonces, algún emperador, concretamente Valeriano, el año 256, decide, y esta es la persecución que nos interesa, decide pues, salvar las finanzas del imperio haciéndose con el dinero de los cristianos. Por eso lo que busca es lo que uno de los primeros padres de la Iglesia dice que son los tesoros de la Iglesia, ¿no? Concretamente, si no recuerdo mal, es San Agustín el que nos cuenta la persecución en la que muere San Lorenzo, en el que le exige el emperador Valeriano que entregue los tesoros de la Iglesia. Ya les daba igual que los cristianos fueran ateos, según su punto de vista o no, lo que les interesaba era salvar las finanzas. Y efectivamente, pues el año 258, el emperador asesina al Papa Sixto II y con buena información se dedica a buscar quien le podía decir dónde estaba el dinero, que era el diácono, que es concretamente Lorenzo. En aquel momento hay que tener en cuenta que estamos hablando de una situación en la que no había cardenales, no había una curia en Roma, ni muchísimo menos, es decir, eran unos pocos cristianos y pues el diácono sería casi, podríamos decir, como el secretario del Papa y muy probablemente el que le hubiera sucedido, que se le pinta muy jovencito, pues, por la idea que tenemos nosotros de que los diáconos son los que están en una situación provisional antes de ser sacerdotes. Pues lo cierto es que a San Lorenzo pues es al que se le encarga como diácono del Papa la distribución del dinero, de las limosnas entre los pobres y también la custodia del cáliz. Yo creo que se sigue haciendo, incluso litúrgicamente, cuando se ordena a un diácono se le hace una entrega del cáliz, porque a los diáconos, concretamente los que se encargaban de pues el cáliz en el que se celebraba la misa. Y evidentemente, estando en Roma, pues sería el Santo Cáliz, ¿no? Así que cuando el emperador Valeriano exige a Lorenzo que le entregue los tesoros de la Iglesia, este hábilmente pues, pide 3 días para reunirlos.
y en esos 3 días, como haría cualquier persona, lo que hace es que lo que es más peligroso que se lleven, que es el Santo Cáliz, lo pone a salvo. Ahí la tradición, no tenemos ningún documento que lo diga, pero la tradición nos dice que Lorenzo lo que hace es que envía a su casa, a su familia, el cáliz, que era peligroso que estuviera en Roma porque era valioso. Al ser una piedra semipreciosa y antigua, en la copa pues podía tener un cierto valor y podía ser muy apetecible para los emperadores, ¿no? En este caso. Bueno, hasta ese momento el cáliz no sufría peligro, ahora sí. Claro, cuando Lorenzo le presenta a los pobres, a los que atiende la iglesia, al emperador, le dice el tesoro de la iglesia son los pobres, pues claro, Valeriano, pues que no tiene ni sentido del humor, ni, en fin, ni sentido sobrenatural, lo que hace es decir, pues este señor lo ponemos en la parrilla, lo hacemos vuelta y vuelta, y el pobre Lorenzo murió de una forma terrible, ¿no? La tradición lo que nos dice es que, pues eso, San Lorenzo habría puesto a salvo el cáliz enviándolo a su casa. Existen documentos que se supone que son muy antiguos que hacen referencia a esto. La verdad es que como solo tenemos copias muy posteriores, no podemos asegurarlo con total certeza, porque aquí no existe un documento oficial que nos dé una prueba segura. Pero lo que sí podemos decir es que este traspaso pues tendría su lógica. De hecho, pues eso lo que dice la tradición es que el cáliz sale de Roma y va a Huesca. Y se supone que va a la familia de San Lorenzo, porque en realidad no existía diócesis todavía en Huesca. Estamos hablando del año 258, no había un obispo que se hiciera cargo de las cosas. Y bueno, pues hay gente que piensa que de San Lorenzo lo sabemos todos y otros dicen que todo, ¿no? Y otros piensan que no sabemos nada. La verdad es que las excavaciones arqueológicas que se han hecho donde estaba supuestamente en la casa de los padres de Lorenzo han dado un resultado positivo. Parece que en esa zona, que está a la salida de Huesca, pues 1 kilómetro o más desde donde acaba Huesca actual, pues lo que hay allí es una basílica en medio de la nada y que está dedicada a Loreto. Claro, resulta que Loreto es un nombre que a nosotros nos suena a la Virgen de Loreto, pero Loreto es un topónimo, ¿eh? Quizá lo de Lorenzo esté relacionado, ¿no? Pero las excavaciones arqueológicas han encontrado que en ese entorno hay una serie de ruinas, de construcciones del tiempo del que estamos hablando, ¿no? De carácter romano. Por eso no es tan raro, o sea, aunque nosotros no tengamos total seguridad, por lo menos sí sabemos que la familia de Lorenzo existía y estaba ahí. Entonces, a partir de ahí, pues el cáliz se queda en Huesca, nadie lo reclama porque ha salido huyendo y no va a haber nadie que reclame. Pero pasa el tiempo y claro, ¿qué ocurre? Pues que cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, empieza a haber las invasiones de los bárbaros y ya a nadie se le ocurre devolver el cáliz a Roma, ¿no? Entonces se queda ahí perdido en un sitio ahí casi inaccesible por ahí, que era pues en Hispania, la Hispania romana. Y probablemente se hubiera quedado en Huesca y hubiera seguido allí si no hubiera sido porque en el año 711 hay otros bárbaros, pero en este caso que vienen del sur, que son los musulmanes, que toman la península ibérica y entonces pues hay algún grupo, algún reducto de cristianos que se va más allá de las montañas. Entonces hay algunos, concretamente los de la zona de Huesca, que se van a los Pirineos y viven nada menos que 300 años en ese entorno montañoso en el que podían hacerse fuertes y podían, como así fue, se salvaron de una invasión o de una dominación musulmana en la que no querían caer. Habrá otro grupo pequeño que se va a las montañas de Asturias, se va concretamente a la cornisa cantábrica y son los que inician la reconquista de lo que luego será Castilla. En la zona de los Pirineos de Huesca pues se inicia la reconquista de lo que será pues el reino de Aragón posteriormente. Bueno, pues esos cristianos se habrían llevado consigo, se habrían llevado el cáliz. Y ahí es donde se inicia, como digo, igual que pasa en la reconquista que inicia Don Pelayo, también ocurre en la zona de Aragón, que hay una serie de lugares donde los cristianos viven. Y, lógicamente, se llevan la copa detrás. Hay que tener en cuenta que, y quizá habría muchos que no lo sepan, el reino de Aragón tiene el nombre de un río, porque el río Aragón es en torno al cual los cristianos se refugian en distintos lugares de los Pirineos. Entre estos lugares hay algunos que son verdaderamente, parece que sean de leyenda, y de hecho aparecen de una forma velada en las historias que nos hablan de la búsqueda del Santo Grial. Quizá a nuestros oyentes les suene que en la Edad Media se produce una serie de textos donde se habla de la búsqueda del Grial, donde se habla de una serie de personajes. Todos estos personajes están relacionados verdaderamente con el reino de Aragón.
Bueno, pues eso es precisamente lo que originó que si los cristianos se llevaban la copa, como nosotros pensamos con ellos, aparecieran todo el ciclo de leyendas en torno al Santo Grial. Posiblemente estas leyendas, bueno, se ha demostrado que estas leyendas dan datos reales, son más que leyendas, novelas históricas, porque el concepto de leyenda que nosotros tenemos es un concepto como de cosa que es mentira por definición. No es verdad, leyenda es lo que se lee, es decir, lo que se transmite y a veces se pone por escrito. Y en estas leyendas pues hay una serie de lugares que se atribuyen a lugares donde se guarda el Grial, y como vamos a ver en el episodio siguiente, pues estos son lugares muy concretos que tienen una serie de características reales. Pero los personajes, o sea, que están tomados de la leyenda, pues son sitios auténticos, ¿no? Los personajes que aparecen también son personajes que son históricos. Por ejemplo, pues piénsese, y no voy a entrar más en ello porque ya digo que nos pasaremos al episodio siguiente hablando de lo que dice la leyenda o las leyendas, pero por ejemplo, el rey pescador que se habla, pues es el rey de un río. El rey de un río es el rey pescador, ¿no? Y bueno, pues de los 5 o 6 lugares donde estuvieron, pues vamos a referirnos a 3 concretamente que son importantes, que son, por una parte, en la cueva de Yebra, que está en el monte Ontoria. Ahí sabemos que los cristianos estuvieron porque murió asesinado el obispo de Huesca, y su sobrina es actualmente la patrona de Jaca, ¿no? Que es pues una mártir como su propio tío, y que efectivamente pues se muere posiblemente llevándose el Grial detrás. Ya había obispo en el siglo VII, lógicamente, u VIII. Y luego hay otro sitio que es San Pedro de Siresa, que es donde nace Alfonso Bateador, que es realmente el rey del Grial, como veremos. Y por último, pues San Juan de la Peña, que es el lugar donde se produce el encuentro entre la leyenda y la historia. Pero bueno, como digo, de eso hablaremos con más detalle en el próximo episodio.